Shalom. Shalom. First of all, Primero que todo, quiero agradecer a muchos de ustedes que nos han enviado correos preguntando cómo está nuestra familia. Bueno, la mayor parte de mi núcleo familiar se encontraba fuera de Israel cuando comenzó la guerra con Irán en junio. Nuestra hija mayor ha pasado todo este tiempo en Tel Aviv y, como ustedes saben, Tel Aviv fue uno de los principales objetivos del régimen iraní. Sin embargo, todos estamos a salvo, y realmente agradezco su preocupación, sus oraciones, tanto por nuestra familia como por la nación de Israel, por los soldados y, por supuesto, por la liberación de los rehenes que aún están en Gaza. Pero permítanme continuar respondiendo algunas preguntas que hemos recibido. La primera es esta: ¿por qué Israel comenzó esta guerra? Bien, yo lo veo quizás de manera un poco distinta. Cuando escuchamos al liderazgo iraní, ellos han llamado abiertamente a la destrucción de la nación de Israel. Y no se equivoquen, ellos quieren poderío nuclear, no para un programa de energía, no para propósitos pacíficos, sino que su programa nuclear es un programa de armamento nuclear con el fin de destruir a la nación de Israel. Israel ha esperado pacientemente durante muchos años, con la esperanza de que surgiera una solución diplomática a este problema. Pero cuando Israel se enteró de que Irán tenía suficiente uranio enriquecido para fabricar 15 ojivas nucleares que podrían colocarse en uno de sus misiles balísticos, Israel sintió que ya no podía permanecer en silencio ni seguir esperando. Así que, como sabemos, Israel atacó a Irán, no al pueblo, sino que de manera específica atacó el programa nuclear. Y estamos muy agradecidos por la asistencia que Israel ha recibido de los Estados Unidos, que también atacó los sitios nucleares de Irán, donde claramente estaban desarrollando armas nucleares para la destrucción de Israel. Es por eso que Israel, en el último momento, cuando sintieron que las negociaciones no iban a producir ninguna solución a este problema, se sintieron obligados a atacar, y así lo hicieron. Vimos que ese ataque tuvo resultados impresionantes. En primer lugar, muchos de los principales líderes militares iraníes ya no viven porque Israel los eliminó. Igual sucedió con muchos de los principales científicos del programa nuclear de Irán, que ya no están vivos y andando. Ellos también fueron eliminados por ataques selectivos de Israel contra el liderazgo iraní, sus militares y sus científicos. Esto representa un gran éxito y por esa razón el mundo hoy es más seguro, gracias a lo que Israel hizo primero y, unos días después, por lo que hizo Estados Unidos al unirse a Israel en la destrucción de las instalaciones nucleares de Irán. Los daños aún están siendo evaluados, los causados por Israel y los que causó Estados Unidos, y seguramente oiremos más al respecto en un futuro cercano. Por supuesto, Irán dice que el daño fue mínimo. Yo lo dudo seriamente, pero el tiempo lo confirmará. Permítanme decirles esto. Tenemos que entender que Irán había enviado misiles balísticos, a veces de 25 a 50, en una sola andanada de misiles, y aunque algunos fueron dirigidos a objetivos militares israelíes, en su mayoría estaban dirigidos a civiles. Les daré un ejemplo. El 23 de junio, poco antes de que entrara en vigor el alto al fuego, vimos que Irán atacó una comunidad residencial en el sur llamada Beerseba, una ciudad mencionada frecuentemente en la Biblia. Y vimos que allí una familia de 4 personas estaba escondida en su refugio de seguridad.
Pero debido a que estos misiles balísticos son tan fuertes y poderosos, aunque estaban en esa habitación segura, por causa de la cercanía del impacto del misil a ese punto del edificio, descubrimos que, con todo y que esta familia de 4 estaba allí resguardada, todos murieron, porque el poder de ese misil balístico destruyó el refugio. Han sido tiempos muy difíciles y lamentables para el pueblo de Israel. Quiero tocar otro tema, y es que no entiendo por qué algunas personas definitivamente no estudian mejor su Biblia. Hay ciertos individuos que generalmente son buenos maestros de la Biblia, pero todos andan preguntándose si la batalla de Gog y Magog es lo que viene a continuación. Quiero dejar esto en claro. La batalla de Gog y Magog no tiene nada que ver con este conflicto. No está preparando el escenario para esta batalla en absoluto. Todo eso es falso y tiene el propósito de crear sensacionalismo basado en este evento, este conflicto entre Israel e Irán. ¿Por qué lo digo? Tenemos una promesa de Dios, y cito este verso a menudo. Está en 1 Tesalonicenses 5:9, donde Pablo nos dice que no hemos sido destinados para la ira, sino para salvación. Así que nunca experimentaremos la ira de Dios. Lo diré de nuevo. Si tú eres un creyente en el Evangelio, nunca jamás experimentarás la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el Mesías mismo, cuando fue crucificado en la Pascua, recibió en su totalidad todo el juicio de Dios. Si tú recibes al Mesías, nunca experimentarás ningún juicio, ninguna ira de parte de Dios por tus pecados, desde un punto de vista eterno. Todo eso ha sido pagado por completo mediante el plan maravilloso, misericordioso y lleno de gracia de Dios, que nos asegura el perdón eterno. Y nuestro privilegio, basado en la obra del Mesías, nuestro privilegio de entrar al reino de Dios. Así que sabemos algo. El arrebatamiento ocurrirá antes de la ira de Dios. Y cuando vemos el mensaje de Ezequiel, capítulos 38 y 39, donde se registra en la Escritura la batalla de Gog y Magog, encontramos que tiene que ver con una guerra durante la cual simultáneamente será derramada la ira de Dios. Así que ninguno de los creyentes, en otras palabras, nadie de la iglesia, estará en este mundo para la batalla de Gog y Magog. El arrebatamiento ya habrá ocurrido. Y lo que me confunde es que muchas de las personas que enseñan que el arrebatamiento es inminente y que el rapto ocurrirá antes de la ira de Dios, ¿por qué están hablando sobre la batalla de Gog y Magog? Si crees efectivamente que el arrebatamiento ocurrirá antes de la ira de Dios, y que la ira de Dios simultáneamente ocurre durante esta batalla de Gog y Magog, ¿por qué estás hablando de ello? No está relacionado en absoluto con los creyentes. Esa es una verdad importante que debemos conocer. En segundo lugar, quiero hablar un momento sobre Irán, sobre lo que podemos esperar y cómo entender correcta y proféticamente lo que está ocurriendo hoy. Cuando vemos, por ejemplo, y les daré un capítulo para estudiar, Daniel capítulo 8. Allí se habla de 2 imperios. El primer imperio es llamado el carnero y el segundo imperio es llamado el macho cabrío. Lo que sabemos es esto. Ese segundo imperio, el macho cabrío, está relacionado con el imperio del anticristo. El imperio del anticristo destruirá a ese primer imperio, al carnero. Y cuando miramos la Escritura, vemos de manera innegable que ese carnero está relacionado con lo que la Escritura llama Parás Humidai, es decir, los medos y los persas. Así que sabemos algo. Sabemos que, basado en Daniel capítulo 8, Irán
será una fuente de inestabilidad para todo el mundo. Y ciertamente están cumpliendo esa condición en el presente. En segundo lugar, Irán reunirá una coalición de países que se unirán a ellos para producir desesperanza en todo el mundo. Pero cuando el mundo los vea y sienta, como dije, esa desesperanza, ¿qué ocurrirá? Pues otro imperio, ese macho cabrío, se levantará, ese imperio del anticristo, y destruirá al carnero. En otras palabras, destruirá a Irán, y quedaremos con un imperio peor en el poder, y ese es el imperio del anticristo. Así que, ¿qué podemos esperar? Pues hemos visto algo. Hemos visto que Irán está muy, pero muy comprometido con sus objetivos. Quieren armas nucleares. No están dispuestos a ceder en esa meta. Y también están comprometidos con la destrucción de Israel. Ahora, lo que ocurrirá es esto. Irán ha sufrido humillación a manos de la Fuerza Aérea Israelí y del ejército de Israel. Israel ha sido altamente exitoso en colocar a Irán en una posición donde Irán no puede defenderse, e Israel tiene el control total del espacio aéreo iraní y puede hacer lo que quiera allí. Así que Irán ha sido avergonzado y humillado por las fuerzas de defensa de Israel. ¿Qué provocará eso? Yo creo que podemos anticipar que Irán querrá reagruparse, tratar de restablecer todo lo que han perdido. Estarán sumamente comprometidos con eso, y ciertamente cumplirán esa profecía del carnero en el futuro. Irán no ha sido destruido. Irán no ha muerto proféticamente. Podemos esperar con base en Daniel capítulo 8 que Irán volverá con un resurgimiento y un firme compromiso de cumplir sus metas malignas. Serán un catalizador para la manifestación del imperio del anticristo, pero tengan la seguridad de que el imperio iraní, el carnero, no está conectado con el anticristo, sino que el anticristo derrotará a Irán para fortalecerse a sí mismo en una posición de liderazgo mundial. Para concluir, quiero decir que estamos agradecidos por sus oraciones. Agradecemos a Dios por lo que Israel ha logrado. También alabamos a Dios por la participación y asistencia de los Estados Unidos en la destrucción del programa nuclear iraní. Veremos hasta qué punto se mantiene esto en el futuro, pero podemos ver que Dios no ha abandonado al pueblo judío, que Dios está completamente a favor de Israel. Y la razón por la cual Él está a favor de Israel es porque Israel ha sido escogido por Dios para ser el instrumento que Dios usará para bendecir a un remanente de todo pueblo, toda tribu, toda lengua y toda nación. Dios cumplirá sus promesas de pacto con Israel. Él no ha reemplazado a Israel, sino que Israel está al frente de la estrategia de Dios para los últimos tiempos, para traer bendición a este mundo y en última instancia, esa bendición será vista en el establecimiento de su reino. Primero el reino milenial, por esos 1000 años, y posteriormente veremos el establecimiento de la Nueva Jerusalén, el reino eterno y final de Dios. Estamos viviendo tiempos muy proféticos, y es importante que tengamos la perspectiva profética correcta para discernir dónde estamos, qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo, y cómo debemos orar, y cómo podemos participar en lo que Dios está haciendo en este tiempo. Es emocionante ser creyente y seguidor de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, Jesucristo, en estos tiempos. Cierro con esto hasta una próxima ocasión. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.